Bien, continuamos con más a través de Economía para Todos en esta cobertura especial, señora, desde Ica, Paracas, en el segundo día de CADE Ejecutivos. Hoy tenemos un invitado especial, ex ministro de Economía y además profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya está con nosotros Waldo Mendoza. Señor Mendoza, bienvenido a Economía para Todos. Gracias por la invitación. Usted en su presentación, en este segundo día, abrió, digamos, esta segunda jornada de CADE Ejecutivos mencionando que si no traíamos inversión privada, estábamos condenados. ¿Condenados a qué, señor Mendoza? Lo que pasa que la inversión privada es el principal instrumento para crecer y el crecimiento económico es el principal instrumento para desarrollarnos, para bajar la pobreza, para aumentar el bienestar, para mejorar la salud, para mejorar la educación. Por eso que es importante invertir. ¿El gobierno está haciendo eso? ¿El Ejecutivo está haciendo eso? ¿El Ministerio de Economía desde su flanco, desde su tribuna, está llamando a la inversión, está dando confianza, digamos, a los inversionistas? Uno de los determinantes más importantes de la inversión privada es la certidumbre, la confianza. Y en ese terreno no estamos bien. En ese terreno, en el terreno de la incertidumbre que paraliza la inversión privada, estamos en un terreno parecido al del último año del presidente García en su primer gobierno. ¿Tan grave? En ese entonces, ¿por qué? Porque los inversionistas arriesgan su plata hoy y los frutos vendrán en 5 años, en 20 años, en 30 años. Por lo tanto, necesitan tener una idea de cómo será el futuro. Cuando no se tiene esa idea de cómo será el futuro, cuando el futuro está nublado, paralizan sus inversiones. Eso pasó en el 89, por la hiperinflación. Con una inflación de 40% mensual, ni el futuro del mes siguiente se ve. Y por eso que la inversión privada en el año 89 se cayó un 21%. Hoy no tenemos hiperinflación, pero tenemos otro tipo de incertidumbre, la incertidumbre política. El presidente Castillo nos gobernará hasta el 2026. ¿Cómo será la cuestión de confianza? Y si el presidente se queda hasta 2026, ¿gobernará como hasta ahora, como con decenas de ministros? No sabemos el futuro. No sabemos ni siquiera cómo vamos a terminar el año. Por lo tanto, esa dosis de incertidumbre política paraliza la inversión. Por eso que la inversión privada en este año se va a caer. Usted, profesor, ¿cómo vamos a terminar en materia económica? No quiero calificar ni al ministro, exministro Franque, ni al actual ministro de la cartera de Economía, Burneo, pero quisiera un poco entender. ¿Vamos a pasar aprobando, digamos, en materia económica este 2022, vamos a pasar raspando, teniendo en cuenta que ayer se bajó incluso la proyección de crecimiento económico? A ver, felizmente, afortunadamente para el país, el Ministerio de Economía durante este gobierno ha estado a cargo de profesionales decentes, calificados, felizmente. Pero el crecimiento económico no solamente tiene que ver con lo que se hace en el MEF, ¿no? Claro. El crecimiento económico tiene que ver, por ejemplo, con la inversión privada, que tiene que ver un poco con el MEF, pero tiene que ver básicamente con esta dosis de incertidumbre política. Por eso es que en este año, en términos de crecimiento económico, después de muchos años, creo que 2 décadas, el Perú en América Latina está en el tercio inferior. Y en las últimas 3 décadas siempre hemos estado en el 10º superior. Entonces ese es un efecto nuevo gobierno, ¿no? Claramente. En conclusión, ¿podemos decir que no ha sido un buen año, digamos, en materia económica este 2022, como muchos creían? Lo que pasa es que es difícil tener un contrafactual, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado en condiciones, ya no excelentes, sino en condiciones normales, ¿no? El Perú seguramente podría haber crecido muchísimo más. Señor Mendoza, justo ayer, que fue el primer día de CADE y entre idas y venidas, en este evento que es importante, se presenta una cuestión de confianza, ¿no? Desde el premierato sobre la cuestión de confianza.
para muchos congresistas eso ha sido, digamos, que el Ejecutivo haya gastado su vale de plata, nuevamente se fortalece esta incertidumbre política. ¿Qué tanto daño puede ocasionar estos enfrentamientos, estas acciones y reacciones por parte del Ejecutivo y Congreso al plano económico? ¿Hay un efecto o no hay un efecto? Creo que la situación en la que estamos ya es una gota más en la incertidumbre política, ¿no? Yo creo que es una gota más para la incertidumbre y por tanto para paralizar la inversión. Pero hay otra noticia que ha pasado un poco desapercibida, que puede ser incluso más dañina que el tema que me estás comentando. ¿El tribunal? El Tribunal Constitucional ha dado una sentencia cuestionando la validez absoluta del artículo 79 de la Constitución Política del Perú. Ese artículo 79 dice expresamente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. O sea, ese artículo dice que si a un congresista se le ocurre hacer una carretera, eso es inconstitucional. Y así lo ha sido. En mi breve paso por el Ministerio de Economía y Finanzas, durante el gobierno del presidente Sagasti, muchas leyes fueron observadas por el Ejecutivo porque violaban flagrantemente el artículo 79. Sí. El Congreso no nos escuchaba. Era un Congreso populista. Lo aprobaba, entonces la ley salía publicada en el peruano, contra nuestra opinión. Ante eso, acudimos, yo firmé como 5 medidas. El gobierno se quejó al Tribunal Constitucional para que diga, esta ley yo creo que es inconstitucional. Y el tribunal en casi todos los casos nos dijo, tiene usted razón, Congreso, derogue esta ley. Bueno, ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que una ley que a mi parecer es una iniciativa clarísima, el Congreso ha dicho, no necesariamente una iniciativa del Congreso es inconstitucional. Yo no entiendo los temas jurídicos, posiblemente estos juristas tienen la razón, pero estos juristas posiblemente no tienen ni la más remota idea de la implicancia macroeconómica de lo que acaban de acordar. Pues a partir de ahora, la potestad del gasto público ya no será una potestad exclusiva del Ejecutivo, sino también del Congreso. No imagino cómo será la política fiscal. Creo que es la peor noticia de las últimas décadas para la política fiscal, para la política macroeconómica y para la estabilidad macroeconómica. ¿Cuál debería ser el rol ahí del Ministerio de Economía? Porque ayer Burneo señalaba en esa conferencia de prensa que iban a tomar primero que era una decisión lamentable y segundo decía que iban a tener un papel más activo, pero ¿qué tan activo puede ser y qué tanto efecto podría generar? ¿Se puede revertir esto? Es una situación bien compleja. Hace muy bien el ministro de Economía en levantar su voz de protesta contra esa decisión. El Consejo Fiscal ya lo ha hecho claramente a nosotros, al Consejo Fiscal. El presidente del Consejo Fiscal me ha dicho que puedo hablar en nombre del Consejo. Claramente es lo peor que le ha pasado a la política fiscal en las últimas décadas. Estamos atentando contra la estabilidad macroeconómica. ¿Es porque es un Congreso populista? ¿Es porque es un Congreso que en los últimos años nos ha demostrado que podría estar agujereando un poco las políticas fiscales sin importar los impactos? Señor Mendoza. ¿Qué congresista no quisiera que en su departamento, en su sector, se hagan obra pública? O sea, naturalmente cualquier Congreso aprovecharía esta posibilidad que se les ha abierto para lanzar iniciativas de gasto, ¿no? Entonces, es un enorme problema. ¿Este gobierno tiene un norte en materia económica, tiene objetivos en materia económica? ¿Lo siente así? Más allá del ministro Burneo, porque usted dice, sí, ha estado Franqui, ha estado Burneo, digamos, liderando un sector de los más importantes en pandemia y hasta ahora, pero es uno en un gabinete, digamos, que ha demostrado con los meses, señor Waldo Mendoza, que no está a la altura. De mi experiencia como ministro, el trabajo del ministro de Economía se dedica más o menos un 30 o 40% a hacer lo que estrictamente se hace desde el MEF, gasto público, tasa impositiva y todo eso, que es fácil de manejar relativamente.
Y el resto del tiempo es el trabajo de coordinación con los otros ministros. Por ejemplo, la inversión pública tiene que ver con el MTC, el tema de la minería, cuyo crecimiento hace aumentar la recaudación, tiene que ver con energía y minas. Claro. Entonces, como ejemplo, cuando vino la pandemia y cuando tuvimos que comprar vacunas, la coordinación, no imaginan ustedes, entre el presidente de la República, la primera ministra, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Salud, el ministro de Economía, de pasito, fue impresionantemente fluida. Pero son otros tiempos. Bueno, cuando esa fluidez no existe, es muy difícil que el MEF pueda alcanzar sus objetivos. El ministro Burneo está haciendo el mejor de los esfuerzos, que yo valoro, me parece que es un patriota, pero digamos que sus colegas no lo ayudan. Patriota, esa palabra es porque, más allá, digamos, de las banderas, porque vemos cuotas políticas incluso en el Ministerio de Salud, es más, digamos, por el objetivo de preservar la economía que, digamos, cierta llegada con el presidente Castillo. Lo que pasa es que es muy difícil aceptar este puesto de ministro de Economía en estas condiciones, ¿no? A eso me refiero con que es una actitud patriótica. ¿Usted no hubiese aceptado ese cargo? Posiblemente no hubiera sido patriota. A ver, tenía otra consulta, señor Mendoza. ¿Qué espera usted del mensaje del ministro Burneo? A ver, había dicho hace un momento que el principal problema que tenemos actualmente es la incertidumbre política. El ministro de Economía, su capacidad de influir en eso es muy poca, ¿no? Pero seguramente dará algún mensaje que permita bajar un poquito esta incertidumbre política. Pero seguramente puede hacer mucho, por ejemplo, con sus colegas del MTC. ¿Cómo es posible que la inversión pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se haya caído en 25% en términos reales en lo que va del año, casi como en la pandemia? Y no tenemos pandemia. Entonces, esa tarea multisectorial... Es ministros también del MTC, que es una de las carteras con mayor presupuesto, que están fugados. No me meto a ese tema, lo único que digo es, por eso está la tarea multisectorial que tiene un ministro de Economía. En mi breve paso por el MEF, la coordinación fue impresionante. Pero parte de la ejecución también es poner perfiles adecuados, ¿no?, en los ministerios, y quien designa después el presidente Castillo. Claro, pero que se haya caído un 25%, no ha habido un cataclismo, no ha habido un terremoto, no ha habido pandemia, eso es una cifra históricamente, creo que batieron un récord, ¿no? Ahora, he escuchado comentarios de que es cierto, nuestro país tiene esas espaldas macroeconómicas, la estabilidad económica y demás, ¿es gracias al MEF o gracias al BCR? ¿Es gracias a Burneo en realidad, o es a Velarde? Debido a los dos. El Banco Central de Reserva está intacto. El Ministerio de Economía y Finanzas, como personas, Pedro, el ministro Graham, Kurt, son personas técnicas competentes, pero no tienen algo que yo tuve, la capacidad de coordinar el trabajo intersectorial, ¿no? Ahora, lo otro que también es importante tratar de conversar, ¿es necesario ahora otro bono? Se está repartiendo en estos momentos un bono alimentario de 270 soles, en la época de Sagasti también hubo un reparto, Vizcarra también. De hecho, es algo que ha caracterizado la época de pandemia por la necesidad incluso de las familias de bajos recursos y demás, la informalidad también. ¿Es momento también? ¿Nos da, digamos, espacio fiscal para otro bono el próximo año o no? En este momento, el problema macroeconómico más importante en el Perú y en el mundo es la inflación. Ese es el problema macroeconómico más importante. Y para bajar la inflación, la única manera es que los bancos centrales encarezcan el crédito de tal manera que enfríen la economía. ¿Qué está pasando? No ha sido patentada una receta distinta, no existe. Por lo tanto, hay que enfriar la economía. El Banco Central está enfriando la economía. El Banco Central está contrayendo la demanda deliberadamente, porque esa es la medicina. No podemos tener
un Ministerio de Economía y Finanzas que mientras el Banco Central contrae la demanda, el MEF busque elevar la demanda, porque sería una contradicción. Es un oxímoron intentar bajar la inflación y al mismo tiempo reactivar. Eso significa que lo mejor que se puede hacer en esta coyuntura es que el gasto público tiene que estar focalizado. O sea, el MEF no, a mi juicio, no debería dar políticas de reactivación macroeconómica, sino proteger a los sectores más vulnerables. Felizmente, la pandemia, digo felizmente entre comillas, nos ha enseñado más o menos bien cómo dar la plata a quien lo necesita. Y en este momento la inflación está afectando básicamente a los pobres, porque en la canasta de consumo los pobres, el componente alimentos es enorme y por tanto, como la inflación alimenticia es la que más está subiendo, estos sectores están subiendo. Entonces, la tarea de reactivar me parece que hay que dejarlo entre paréntesis y más bien hay que limitarse a apoyar a estos sectores, porque si intentamos reactivar, Banco Central llevando la demanda hacia abajo, MEF llevándolo hacia arriba, la inflación puede mantenerse relativamente alta por un buen tiempo. Si hay algo que solemos escuchar al presidente Castillo cuando se presenta, digamos, en foros internacionales, señor Mendoza, es ratificar que el gobierno sí le está dando confianza, sí le está dando certidumbre a la inversión privada, al sector empresarial. ¿Es así? ¿Cuál es su mirada al respecto? ¿Realmente hay cierta confianza? ¿Están las reglas claras, las reglas de juego claras en nuestro país para eso? Bueno, hay indicadores de confianza, ¿no? Cualquiera. Uno puede revisar los indicadores de confianza del Banco Central de Reserva, uno puede revisar las de apoyo y todos están un poco asustados, ¿no? Entonces, esa es la prueba de si estamos dando confianza o no. Entonces, si efectivamente el gobierno actual da un mensaje de confianza y lo cumple, la prueba será que esos indicadores del Banco Central o de apoyo empiezan a mejorar. Eso no ha pasado. ¿Es la oportunidad de oro del presidente Castillo de dar, de fortalecer, de cuajar, digamos, ese mensaje el día de mañana, que es la clausura de CADE? Me parece que el presidente es un jugador importantísimo en lo que estamos pasando, ¿no? Ojalá que en esta incertidumbre política, donde está el legislativo, está el ejecutivo, está el presidente, un mensaje bueno el presidente, un mensaje una promesa que pueda cumplir el presidente sería fantástico. Para cerrar, señor Mendoza, se bajó la proyección de crecimiento de agosto a noviembre de 3.3% a entre 2.7% y 3%. Un poco para que los televidentes puedan entender. ¿Esto qué significa? ¿Cuánto dinero va a dejar de ingresar este 2022 con esas proyecciones del MEF? Es lo que se esperaba de crecimiento, en realidad. ¿Es un sinceramiento? Es un sinceramiento y evidentemente no estamos creciendo como debiéramos, en parte, por lo que he comentado. La incertidumbre está paralizando la inversión privada y la calidad de la gestión pública está paralizando la inversión pública, entonces, ¿qué podríamos haber esperado? ¿Es un barco a la deriva la economía peruana o no lo ve así? Depende cómo quiero insistir en que la economía, el PBI y todo eso no solamente tiene que ver con el MEF, tiene que ver con todo, con la incertidumbre política, con la actitud del Congreso. ¿Y los ministerios están sintonizados en ese objetivo? Eso no lo sé, eso no lo sé. No lo percibe. Da la impresión que no, porque si no uno no se explica cómo así la inversión pública se cae como si estuviésemos en pandemia. Y no estamos en pandemia. Señor Mendoza, muchas gracias por acompañarnos. Waldo Mendoza, profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además exministro de Economía y Finanzas, estuvo con nosotros en esa cobertura especial desde Ica, Paracas. Pausa y regresamos.